El centro de comunicaciones a bordo de la nave estelar del Consejo, la unidad, bullía de señales urgentes. El almirante Vex estaba de pie frente a la pantalla principal, su piel azul más oscura de lo habitual por la preocupación. Los informes llegaban desde todos los territorios del borde exterior, cada uno más alarmante que el anterior. Otra base pirata destruida, señor, informó la teniente Mora, sus 4 brazos moviéndose con rapidez sobre los paneles de control. Ya son 7 en el último mes. Vex estudió la pantalla táctica que mostraba marcas rojas donde antes operaban las fortalezas criminales. El patrón no tenía ningún sentido. Alguien o algo estaba destruyendo sistemáticamente las flotas piratas más peligrosas de la galaxia, pero no dejaban rastro de su identidad. Muéstrame la última grabación, ordenó Vex. La pantalla principal cobró vida, mostrando una grabación de seguridad granulada de una estación espacial que había servido como base para los notorios piratas Garra Sangrienta. La marca de tiempo indicaba que el ataque había ocurrido hacía solo 2 días. En la grabación, las naves se movían en perfecta formación alrededor de la estación, pero solo había una nave atacante. Se deslizaba entre las torretas defensivas como una bailarina, disparando con una precisión que incapacitaba en lugar de destruir. En cuestión de minutos, toda la flota pirata flotaba indefensa en el espacio. Amplía el sector 7, ordenó Vex. La imagen se acercó a la misteriosa nave atacante. Tenía un aspecto extraño, casi primitivo en comparación con las naves galácticas estándar. Partes de ella parecían estar soldadas a partir de diferentes naves, como si alguien la hubiera construido con chatarra. Sin embargo, su movimiento era impecable, casi artístico en su letal precisión. ¿Qué clase de nave es esa?, preguntó el capitán Ross, el segundo al mando de Vex. Diseño desconocido, respondió Mora, revisando sus bases de datos. La computadora no puede encontrar ninguna coincidencia con especies o tecnologías conocidas. Vex frunció el ceño. En sus 40 años de servicio al Consejo Galáctico, nunca había visto algo así. Las tácticas de la nave eran completamente diferentes a la doctrina militar estándar. Luchaba como si estuviera pensando 3 pasos por delante de sus enemigos. Señor, mensaje prioritario entrante desde el cuartel general del Consejo, anunció el oficial de comunicaciones, Dale. El rostro de la presidenta del Consejo, Lynn, apareció en la pantalla. Sus rasgos ancestrales mostraban una profunda preocupación. Almirante Vex, ¿ha visto los informes? Sí, señora presidenta. Alguien está limpiando los nidos de piratas en el borde exterior. Las organizaciones criminales están en pánico. Algunas huyen a otras galaxias. Otras se están uniendo para protegerse. Esta misteriosa nave ha desestabilizado por sí sola todo el submundo criminal. Vex asintió. ¿Sabemos quién es el responsable? Eso es lo que vas a averiguar. Lleva a tu fuerza operativa al sector Meridian. La inteligencia sugiere que la nave atacará allí la próxima vez. Entendido. ¿Cuáles son nuestras órdenes con respecto al contacto? La presidenta Lynn hizo una pausa. Observen primero. Si es una nueva especie, seguimos los protocolos estándar de primer contacto. Si es algún tipo de arma, la contenemos. De cualquier manera, necesitamos respuestas. La transmisión terminó. Vex se giró hacia su tripulación. Fijen curso al sector Meridian. Velocidad máxima. 3 días después, la fuerza operativa del Consejo llegó al límite del espacio de Meridian. Lo que encontraron allí le heló la sangre a Vex. La infame flota carmesí, terror de una docena de sistemas estelares, flotaba hecha pedazos. Cientos de naves piratas derivaban sin energía por el espacio. Algunas estaban completamente destruidas, pero la mayoría simplemente estaban inutilizadas. Sus tripulaciones, aparentemente, habían evacuado en cápsulas de emergencia. Escaneen en busca de supervivientes, ordenó Vex. Detectando múltiples cápsulas de vida, señor. También detectamos la firma de una nave activa. En la pantalla, la misteriosa nave apareció en sus consolas. De cerca, parecía aún más inusual. La nave era aproximadamente del tamaño de un destructor del Consejo, pero su diseño era completamente ajeno.
Diferentes secciones parecían provenir de varios tipos de naves, todas soldadas de una manera que debería haber sido imposible de pilotar. Se está moviendo hacia nosotros, informó el oficial táctico, Ben. Suban escudos, abran un canal de comunicación. La respuesta llegó de inmediato. Una voz habló en común galáctico básico, pero el acento era extraño. Naves del Consejo, aquí la nave Reckoning. Están entrando en una zona de limpieza. Por favor, mantengan la distancia mientras termino de procesar a los supervivientes. Vex y sus oficiales intercambiaron miradas. La voz era calmada, profesional, pero había algo inquietante en ella. Hablaba como si destruir una flota pirata entera fuera un trabajo rutinario. Nave desconocida, aquí el almirante Vex del Consejo Galáctico. Identifíquese usted y su especie. Una pausa. Luego, me llamo Jaque. En cuanto a la especie, creo que ustedes conocieron a algunos de los míos hace unos 30 años. No salió muy bien, si mal no recuerdo las historias. El puente se quedó en silencio. 30 años atrás, el Consejo había tenido un breve contacto con una especie primitiva llamada humanos, de un pequeño planeta llamado Tierra. El encuentro había sido corto. Los humanos parecían demasiado agresivos e impredecibles para las relaciones diplomáticas estándar. El Consejo había marcado su mundo como observar pero no contactar y había seguido adelante. ¿Eres humano?, preguntó Vex, incapaz de ocultar su sorpresa. Así es. Y antes de que preguntes, no represento a mi gobierno ni a nada oficial. Esto es un asunto personal. El capitán Ross dio un paso al frente. Almirante, los humanos fueron clasificados como una civilización preespacial. ¿Cómo es que uno de ellos está aquí fuera con tecnología como esta? La voz de Jaque volvió a sonar por los altavoces. Mire, almirante, puedo explicarlo más tarde si quiere. Ahora mismo, tengo unos 200 exesclavos que evacuar de esas naves piratas y otra docena de mundos que revisar. A la flota carmesí le gustaba tomar rehenes. En la pantalla táctica, naves más pequeñas se lanzaban desde la Reckoning, dirigiéndose hacia las naves piratas inutilizadas. Vex observó con asombro cómo comenzaban a recoger eficientemente a los supervivientes y a cargarlos en lo que parecían ser transportes de carga reconvertidos. ¿Cuánto tiempo llevas operando aquí fuera?, preguntó Vex. 6 meses, más o menos. Empecé después de que atacaran mi nave colonial. La simple declaración tenía un peso que incomodó a Vex. Buscó en su base de datos sobre asentamientos humanos y encontró la entrada que buscaba. Hacía 6 meses, una nave colonial humana llamada Nueva Esperanza había sido atacada por piratas cerca del borde del espacio del Consejo. Se informó de que todos a bordo se habían perdido. La Nueva Esperanza, dijo Vex en voz baja. Esa misma. 3000 personas, incluidas mi esposa y mi hija. La flota carmesí vendió a algunos como esclavos, al resto los arrojó al espacio. La voz de Jaque se mantuvo firme, pero había algo frío debajo de ella. He estado rastreando a todos los responsables desde entonces. La teniente Mora realizó un rápido escaneo del campo de escombros. Señor, estos no son ataques aleatorios. Cada nave que ha inutilizado estuvo directamente involucrada en el incidente de la Nueva Esperanza. Los ha estado cazando específicamente. Vex estudió la pantalla táctica con más atención. Las naves destruidas estaban dispuestas en un patrón que contaba una historia. Jaque no solo había ganado una batalla. Había ejecutado una campaña de venganza cuidadosamente planeada. Jaque, ¿cómo conseguiste tu nave y tus armas? Construí la mayor parte yo mismo con restos. Resulta que los piratas no son muy cuidadosos a la hora de asegurar sus depósitos de suministros. He ido mejorándola sobre la marcha. Las implicaciones golpearon a Vex como un puñetazo. Este humano había pasado 6 meses construyendo una nave de guerra con chatarra y usándola para destruir sistemáticamente a algunos de los criminales más peligrosos de la galaxia. Lo había hecho solo, sin respaldo, sin apoyo, sin autoridad oficial. Almirante, susurró el capitán Ross. Si un humano puede hacer esto, ¿qué podría lograr su especie entera? Antes de que Vex pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por todo el puente.
Múltiples naves aproximándose, informó Ben. Es un escuadrón de patrulla del Consejo. En la pantalla, 5 naves militares del Consejo salieron del hiperespacio. Sus armas ya se estaban cargando. Aquí el capitán Stone de la nave de patrulla Guardián. Tenemos informes de una nave hostil desconocida en esta área. Todas las naves, prepárense para la inspección. Vex abrió rápidamente un canal. Capitán Stone, aquí el almirante Vex. Desactiven sus armas. Estamos llevando a cabo un contacto diplomático. Almirante, no se nos informó de su presencia. ¿Cuál es la situación? Antes de que Vex pudiera responder, la voz de Hake interrumpió las comunicaciones. Naves del Consejo necesitan alejarse del campo de escombros. Algunas de esas naves piratas todavía tienen sistemas de armas activos. La voz del capitán Stone se volvió agresiva. Nave desconocida, se rendirá para inspección inmediatamente. Es sospechosa de múltiples actos de piratería y destrucción de transporte protegido por el Consejo. ¿Transporte protegido? La voz de Hake tenía una nota de diversión peligrosa. Almirante, quizá quiera revisar sus registros sobre lo que la flota carmesí estaba haciendo en el espacio del Consejo. Vex accedió rápidamente a los archivos. Lo que encontró le revolvió el estómago. La flota carmesí había estado pagando dinero de protección a funcionarios corruptos del Consejo durante años. En el papel, figuraban como operadores de salvamento legítimos. Capitán Stone, comenzó Vex, pero ya era demasiado tarde. El escuadrón de patrulla había abierto fuego contra la Reckoning. Lo que sucedió a continuación se contaría en las academias militares del Consejo durante décadas. La nave de Hake se movió como nada que Vex hubiera visto jamás. Se retorció a través del fuego entrante. Su casco desigual de alguna manera absorbía impactos que deberían haberla inutilizado. El fuego de respuesta llegó en ráfagas precisas que inutilizaron sistemáticamente las naves de patrulla sin destruirlas. En menos de 3 minutos, 5 naves militares del Consejo flotaban indefensas, sus tripulaciones ilesas, pero sus naves completamente neutralizadas. Almirante Vex, la voz de Hake volvió a ser calmada. Quizá quiera recoger a su gente antes de que se les acabe el soporte vital. Y probablemente debería tener una charla con quien quiera que los enviara aquí sin la inteligencia adecuada. El canal de comunicación se cerró. En la pantalla, la Reckoning ya se alejaba, sus naves de rescate regresando con los últimos esclavos liberados. Vex se quedó en un silencio atónito, viendo cómo la nave humana desaparecía en el hiperespacio. En un breve encuentro, todo lo que creía saber sobre el poder galáctico se había puesto patas arriba. Señor, dijo la teniente Mora en voz baja. ¿Qué le decimos al cuartel general del Consejo? Vex miró las naves de patrulla inutilizadas, luego los restos de la flota carmesí, y luego el espacio donde la imposible nave de Hake había desaparecido. Les decimos, dijo lentamente, que necesitamos reevaluar por completo nuestra valoración de la especie humana. Y les decimos que lo hagan rápido, antes de que ese hombre decida que el propio Consejo necesita rendir cuentas por sus fracasos. El puente permaneció en silencio mientras comenzaban las operaciones de rescate. Ninguno de ellos podía quitarse la sensación de que acababan de presenciar el comienzo de algo que cambiaría la galaxia para siempre. A lo lejos, las estrellas giraban silenciosamente por el espacio, indiferentes al hecho de que la humanidad acababa de presentarse al universo de la manera más dramática posible. El almirante Vex se encontraba en la cámara del Consejo, en la estación orbital sobre Centauri Prime, frente a un semicírculo de oficiales alienígenas que lo miraban con un pánico apenas disimulado. La sesión de emergencia se había convocado a las pocas horas de su informe sobre la nave humana. Nos está diciendo, dijo el consejero Mech, sus tentáculos retorciéndose de agitación, que un solo humano destruyó la flota carmesí e inutilizó 5 de nuestras naves militares. Inutilizó, no destruyó, corrigió Vex. El humano parece tener una política de evitar bajas innecesarias, incluso entre piratas. La presidenta Lin se inclinó hacia adelante en su silla. Almirante, hace 30 años clasificamos a los humanos como demasiado primitivos para un contacto diplomático estándar. ¿Cómo es esto posible? Vex activó la pantalla holográfica en el centro de la cámara.
La imagen de la nave de Jake, la Reckoning, apareció en 3 dimensiones. Esta nave parece estar construida con piezas recuperadas de al menos una docena de tipos de naves diferentes. De alguna manera, el humano ha hecho que funcionen juntas como una única unidad de combate altamente efectiva. Imposible, resopló el general Cax, el comandante militar del Consejo. Las diferentes especies usan tecnologías completamente distintas. No se pueden simplemente soldar partes de naves alienígenas y esperar que funcionen. Sin embargo, este humano lo ha hecho, replicó Vex. Mis equipos de ingeniería han analizado los datos de los sensores. Solo los sistemas de energía de la nave deberían haber explotado en el momento en que intentó activarlos. En cambio, funcionan con una eficiencia del 97%. La cámara se quedó en silencio. Varios consejeros intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué sabemos de este tal Jake?, preguntó la consejera Yell, su cuerpo cristalino parpadeando con energía nerviosa. Vex activó otra pantalla. Muy poco. Afirma ser de la nave colonial humana Nueva Esperanza, que fue destruida por piratas hace 6 meses. Según nuestros registros, no hubo supervivientes. Claramente, nuestros registros estaban equivocados, dijo la presidenta Lin secamente. ¿Qué más? Ha estado cazando sistemáticamente a todos los responsables del ataque a su nave. Nuestra inteligencia sugiere que ha eliminado o capturado a aproximadamente 200 criminales conocidos en 8 sistemas estelares. El general Cax se mofó. Un solo ser contra flotas piratas organizadas. Su inteligencia debe de estar equivocada. Antes de que Vex pudiera responder, la teniente Mora irrumpió en la cámara. Almirante, noticias urgentes del borde exterior. El Sindicato de la Estrella Negra acaba de emitir una advertencia a toda la galaxia sobre la nave humana. Activó su pantalla portátil. Un mensaje holográfico apareció mostrando un rostro alienígena lleno de cicatrices que la mayoría del Consejo reconoció como el del jefe criminal Arex el Terrible. A todos los operadores independientes, la voz grabada de Arex resonó en la cámara. Advierto, hay una nave humana cazando en los sistemas exteriores. Aparece sin previo aviso, ataca sin piedad y no deja supervivientes entre quienes se resisten. Hemos perdido contacto con 7 operaciones importantes. El humano se hace llamar Jake y pilota una nave llamada la Reckoning. Se aconseja a todas las tripulaciones que eviten el enfrentamiento y se retiren inmediatamente si se la encuentran. La grabación terminó. La cámara del Consejo permaneció en silencio por un largo momento. Fascinante, murmuró el consejero Sal, el científico jefe del Consejo. Los criminales le tienen más miedo a este humano que a todo nuestro ejército. El general Cax se levantó bruscamente. Esto es inaceptable. No se puede permitir que un alienígena primitivo desestabilice todo un sector. Solicito permiso para enviar un grupo de batalla completo para capturar o destruir esta amenaza. General, dijo la presidenta Lin con cautela, este humano ya ha demostrado que puede inutilizar nuestras naves sin destruirlas. ¿Qué le hace pensar que una fuerza mayor tendría más éxito? Los números, señora presidenta, y las tácticas adecuadas. Mi escuadrón de patrulla fue tomado por sorpresa. Un grupo de batalla preparado no cometería los mismos errores. Vex negó con la cabeza. General, yo vi el enfrentamiento. El humano no tuvo suerte. Fue tácticamente superior. Su nave se movía de formas que no deberían ser posibles, y la colocación de sus armas era perfecta. Luchó como si supiera exactamente lo que nuestras naves harían antes de que lo hiciéramos. 3 días después, el grupo de batalla del Consejo, Martillo, salió del hiperespacio en el sistema Kepler, donde la inteligencia sugería que se había visto la nave de Jake. El general Cax comandaba la operación personalmente desde la nave insignia, la Dame Nate. El sistema parecía vacío al principio. Los sensores de largo alcance solo detectaron los escombros habituales de antiguas operaciones mineras y algunos transportes de carga automatizados. Escaneen en busca de firmas de energía inusuales, ordenó Cax a su oficial táctico. Nada, señor. Si hay una nave aquí, está funcionando en completo silencio. Cax estudió la pantalla. Había traído 12 naves,
incluidos 2 cruceros pesados. Potencia de fuego más que suficiente para lidiar con una nave pirata reconvertida. Señor, llamó el oficial de comunicaciones, Tel. Estamos recibiendo una transmisión en las frecuencias estándar. Póngala. La voz de Jake llenó el puente. Naves del Consejo, están en medio de una operación de rescate. Tengo unos 50 exesclavos en el tercer planeta que necesitan atención médica. Quizá quieran mantener la distancia hasta que termine. Cax activó su propio transmisor. Aquí el general Cax del Comando Militar del Consejo Galáctico. Se rendirá inmediatamente para inspección e interrogatorio. Una pausa. Luego, la voz de Jake sonando casi divertida. General, quizá quiera comprobar lo que le pasó al último grupo que intentó inspeccionarme. Estoy plenamente consciente del encuentro del almirante Vex. A diferencia de él, yo vine preparado. Ah, ¿sí? Dígame, general, ¿qué sabe de la historia militar humana? La pregunta tomó a Cax desprevenido. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Bueno, tenemos un viejo dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. La cuestión es que he estado monitoreando las comunicaciones del Consejo durante los últimos meses. ¿Quieres saber lo que he aprendido? Cax sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ilumíname. Su gobierno ha estado aceptando dinero de protección de organizaciones criminales durante décadas. Los piratas pagan a funcionarios del Consejo para que miren hacia otro lado. Los traficantes de esclavos obtienen paso seguro a través del espacio del Consejo. Incluso el ataque a mi nave colonial se permitió porque alguien en su gobierno estaba cobrando. El puente se quedó en silencio. Varios oficiales parecían incómodos. Esa es una acusación grave, dijo Cax lentamente. También es demostrable. Tengo registros de comunicaciones, registros financieros, manifiestos de envío, todo. Resulta que los piratas no son muy buenos encriptando sus datos. En la pantalla táctica, apareció un nuevo contacto. La nave de Jake se materializó como si simplemente hubiera desactivado un dispositivo de camuflaje, aunque los sensores del Consejo no detectaron tal tecnología. ¿Cómo ha hecho eso?, susurró el oficial táctico. La Reckoning flotaba en el espacio a unos 1000 kilómetros de distancia, su casco desigual brillando a la luz de la estrella del sistema. De cerca, parecía aún más imposible que en las grabaciones. Secciones de la nave parecían pertenecer a diferentes eras tecnológicas, pero todas funcionaban juntas sin problemas. General, continuó la voz de Jake. Voy a hacerlo simple. O me ayudan a evacuar a los supervivientes de ese planeta o intentan detenerme. Pero si eligen la opción 2, deberían saber que ya he identificado cuáles de sus naves tienen las mejores cápsulas de escape. Cax sintió que su ira aumentaba. ¿Nos está amenazando? Estoy siendo práctico. Verá, lo que pasa con los humanos es que somos muy buenos aprendiendo de nuestros errores. Hace 6 meses, no podía distinguir un cañón de plasma de una cafetera. Ahora puedo construir armas que sus ingenieros llamarían imposibles. Para demostrar su punto, la Reckoning disparó un solo tiro al espacio vacío. El rayo de energía se retorció y curvó a través del espacio como un ser vivo antes de golpear un trozo de escombro a varios miles de kilómetros de distancia. El escombro simplemente se desvaneció. Imposible, respiró el oficial táctico. Las armas de energía no se curvan en el espacio. General, continuó Jake. No soy su enemigo. Los verdaderos enemigos son los que han estado vendiendo la seguridad de su gente a criminales a cambio de beneficios. Pero si insisten en protegerlos, entonces vamos a tener un problema. Cax miró su pantalla táctica. 12 naves contra una. Tenía superioridad numérica, mejor tecnología, tripulaciones entrenadas. Pero algo en la tranquila confianza de Jake le hizo dudar. Señor, susurró su segundo al mando. Quizá deberíamos considerar su oferta de cooperación. Nunca, gruñó Cax. Todas las naves, habrán fuego. Lo que siguió se conoció en los círculos militares del Consejo como la Batalla de Kepler. Duró exactamente 7 minutos y 12 segundos. La nave de Jake se movió a través de las formaciones atacantes como el agua fluyendo alrededor de las rocas.
Cada disparo dirigido al Arekening parecía fallar por centímetros, mientras que el fuego de respuesta de Jake era devastadoramente preciso. Una por una, las naves del Consejo vieron sus armas inutilizadas, sus motores apagados, sus sistemas de soporte vital funcionando con energía de respaldo. La Arekening danzaba entre las naves más grandes, sus armas imposibles alcanzando para incapacitar, pero no para destruir. Cuando todo terminó, 11 naves del Consejo flotaban indefensas en el espacio, sus tripulaciones ilesas, pero su orgullo completamente destrozado. Solo la nave insignia del general Cax permanecía operativa, y eso fue claramente por elección de Jake. General, la voz de Jake seguía siendo tranquila. Su gente necesita ayuda. Les estoy enviando coordenadas de reparación para sus naves. Además, hay un equipo médico listo para ayudar con los supervivientes en el planeta. Esto es imposible, dijo Cax, mirando su pantalla táctica. ¿Cómo has hecho esto? Práctica, respondió Jake simplemente. Muchísima práctica. Los piratas que mataron a mi familia me dieron muchas oportunidades para aprender. Durante las siguientes horas, Cax observó con asombro cómo Jake coordinaba la operación de rescate con precisión militar. Transbordadores del Arekening trabajaron junto a naves médicas del Consejo para evacuar a los supervivientes del planeta. La tripulación de Jake, que parecía consistir enteramente en exesclavos y refugiados, trabajó eficientemente con el personal del Consejo. Señor, informó su oficial de comunicaciones. El humano está transmitiendo un paquete de datos. ¿Qué tipo de datos? Registros financieros, registros de comunicaciones, manifiestos de envío, todo lo que mencionó antes. Señor, si esta información es precisa, implica a docenas de altos funcionarios del Consejo en actividades criminales. Cax revisó los archivos con creciente horror. El alcance de la corrupción era asombroso. Los piratas habían estado pagando a funcionarios del Consejo por protección. Los traficantes de esclavos tenían acuerdos de paso seguro. Incluso el ataque a la nave colonial de Jake se había permitido porque alguien en el gobierno estaba recibiendo sobornos. General, la voz de Jake interrumpió sus pensamientos. Estoy subiendo las coordenadas de 17 lugares más donde encontrarán pruebas de estas operaciones criminales. Pueden cerrarlas ustedes o lo haré yo. ¿Y si nos negamos? Entonces supongo que descubrirán de lo que los humanos somos realmente capaces cuando dejamos de contenernos. La transmisión terminó. En la pantalla, la Arekening ya se alejaba, su operación de rescate completa. El general Cax se sentó en su silla de mando, mirando los archivos de datos que Jake había proporcionado. Por primera vez en su carrera militar, tenía miedo de verdad. No de las armas del humano o de su nave imposible, sino de lo que representaba. La humanidad había sido descartada como primitiva e irrelevante. Pero Jake había demostrado que los humanos eran cualquier cosa menos indefensos. En 6 meses, un hombre había construido una nave de guerra con chatarra y la había usado para desmantelar sistemáticamente organizaciones criminales que habían aterrorizado a la galaxia durante décadas. Si un humano podía hacer eso, ¿qué podría lograr su especie entera? Mientras la Arekening desaparecía en el hiperespacio, Cax se dio cuenta de que el primer contacto con la humanidad estaba ocurriendo de nuevo. Y esta vez, los humanos no eran la especie primitiva que pedía ayuda. Eran aquellos de los que todos los demás debían preocuparse. La cantina subterránea de la estación Nexus nunca había estado tan silenciosa. Piratas, contrabandistas y criminales de todas las especies estaban sentados encorvados sobre sus bebidas, hablando en susurros. Las habituales fanfarronadas y discusiones ruidosas habían sido reemplazadas por miradas nerviosas y conversaciones en voz baja sobre el mismo tema que atormentaba a todos los forajidos de la galaxia, la nave humana. El jefe criminal Rage estaba sentado en su reservado privado, su enorme cuerpo llenando la silla reforzada. Sus 6 brazos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa mientras escuchaba los informes de sus lugartenientes. Cada informe era peor que el anterior. La banda de los colmillos de hierro ha desaparecido, informó su maestro de espías, Vale. Encontramos su base completamente vacía. Sin cuerpos, sin restos, solo naves vacías flotando en el espacio. ¿Y su tripulación?
Preguntó Reich. Los registros de transporte de prisioneros muestran que todos fueron entregados a las estaciones de justicia del Consejo. Vivos, pero hablando. El humano no mata a menos que sea necesario, pero se asegura de que todos sean arrestados. El principal lugarteniente de Reich, un alienígena con cicatrices llamado Bolt, se inclinó hacia adelante. Jefe, hemos perdido contacto con 12 operaciones en el último mes. El humano se está moviendo más rápido ahora. Ya no solo está cazando a los que atacaron su nave colonial. ¿Qué quieres decir? Está yendo tras cualquiera relacionado con el comercio de esclavos. Cualquiera que trafique con seres sintientes. Mis fuentes dicen que tiene una lista de objetivos que incluye a la mitad de las principales familias criminales del sector. Reich se levantó y caminó hacia el ventanal. Afuera, la estación Nexus bullía con actividad normal. Pero él sabía que, bajo la superficie, el submundo criminal estaba en caos. Las operaciones se estaban cerrando. Los criminales huían a otras galaxias. Algunos incluso se entregaban a las autoridades del Consejo en lugar de enfrentarse al humano. «Háblame de su nave otra vez», dijo Reich. Vale consultó su tableta de datos. La Reckoning, construida con piezas recuperadas, pero de alguna manera más avanzada que cualquier cosa que hayamos visto. Aparece y desaparece sin previo aviso. Nadie ha logrado rastrearla con éxito. Y el propio humano, Jake, sin apellido que sepamos, perdió a su familia cuando los piratas atacaron la nave colonial Nueva Esperanza. Ha estado cazando desde entonces. Lo extraño es que no es solo un superviviente loco por la venganza. Lucha como un comandante militar entrenado. Bolt asintió. Los análisis tácticos de nuestras tripulaciones supervivientes dicen lo mismo. Piensa varios movimientos por delante. Sabe lo que vamos a hacer antes de que lo hagamos. Reich se volvió hacia sus lugartenientes. Entonces cambiaremos el juego. Consíganme una reunión con los mercenarios Ket. Si este humano quiere una pelea, le daremos una que no pueda ganar. 3 días después, Jake estaba sentado en la silla del capitán de la Reckoning, estudiando la pantalla holográfica frente a él. La computadora de su nave había identificado el próximo objetivo, una instalación de procesamiento de esclavos oculta en un cinturón de asteroides. Según su inteligencia, más de 1000 seres sintientes estaban retenidos allí, esperando ser vendidos al mejor postor. Lisa llamó Jake a su primera oficial, una exesclava que había rescatado de una nave pirata. Estamos detectando múltiples firmas de energía cerca del objetivo. Parece que nos están esperando. Jake estudió la pantalla táctica. 12 naves se habían posicionado alrededor de la instalación de asteroides. Su diseño era desconocido, pero las lecturas de energía sugerían tecnología militar avanzada. Mercenarios Ket, dijo en voz baja. Alguien ha contratado ayuda profesional. Lisa, que había sido ingeniera militar del Consejo antes de ser capturada por traficantes de esclavos, examinó los datos de los sensores. Estas no son como las naves piratas a las que nos enfrentamos normalmente. La tecnología que te está diseñada específicamente para el combate nave a nave. Jake asintió. Los Ket eran conocidos en toda la galaxia como los mejores guerreros mercenarios que el dinero podía comprar. Nunca habían sido derrotados en combate abierto, y sus naves estaban armadas con armas que podían atravesar el blindaje más pesado. Señor, llamó Tom, su oficial de comunicaciones, nos están llamando. Ponlo. La voz que salió por los altavoces era mecánica, traducida por un dispositivo universal. Nave humana, soy el líder de guerra Tax de la compañía de la espada Ket. Se retirará de este sistema inmediatamente. Jake activó su propio transmisor. Líder de guerra, estoy aquí por los esclavos de esa instalación. Una vez que estén libres, me iré. Eso no es aceptable. Hemos sido contratados para detenerlo. Váyase ahora o será destruido. Tengo una contraoferta, replicó Jake. Revisa tu contrato. Apuesto a que no cubre luchar contra alguien que ya ha vencido a las fuerzas militares del Consejo. Hubo una pausa. Luego la voz de Tax regresó, sonando menos segura. Nuestro contrato es con el señor del crimen Reich. Estamos obligados por honor a cumplirlo.
¿Obligados por honor a proteger a traficantes de esclavos? Otra pausa, esta vez más larga. Jake usó el silencio para estudiar la formación Ket. Habían posicionado sus naves para crear campos de fuego superpuestos, haciendo imposible que un ataque convencional tuviera éxito. Pero Jake había dejado de usar tácticas convencionales hacía meses. Humano, regresó la voz de Tax. Hemos revisado sus registros de combate. Lucha con habilidad, pero los Ket nunca han sido derrotados. Para todo hay una primera vez, replicó Jake. Lo que sucedió a continuación se estudiaría en las academias militares de toda la galaxia durante generaciones. Jake no atacó directamente a las naves Ket. En su lugar, voló con la Reckoning directamente hacia el campo de asteroides, usando las rocas espaciales como cobertura y armas improvisadas. Los Ket lo siguieron, sus naves superiores igualando fácilmente su velocidad y maniobrabilidad. Pero Jake no estaba tratando de escapar de ellos. Los estaba llevando a una trampa. Mientras las naves Ket lo perseguían a través del campo de asteroides, Jake usó los rayos tractores improvisados de su nave para agarrar trozos de roca espacial y lanzarlos contra sus perseguidores. Los asteroides no eran peligrosos por sí solos, pero obligaron a los Ket a romper la formación. Fue entonces cuando Jake atacó. La Reckoning giró y disparó una ráfaga de misiles que no apuntaban a las naves Ket, sino a los asteroides que las rodeaban. Las explosiones crearon una nube de escombros que cegó los sensores de los Ket, permitiendo a Jake atacar desde ángulos inesperados. La batalla duró 20 minutos. Cuando terminó, 8 naves Ket estaban inutilizadas. Sus tripulaciones vivas pero derrotadas. Otras 3 se habían retirado y la nave insignia del líder de guerra Tax estaba dañada, pero aún operativa. Imposible, la voz de Tax llegó a través de las comunicaciones. Nadie ha derrotado nunca a los Ket en combate abierto. No te derroté en combate abierto, replicó Jake. Cambié las reglas del juego. Mientras las naves Ket se alejaban cojeando, Jake centró su atención en la instalación de esclavos. El asteroide había sido vaciado y convertido en un enorme complejo penitenciario. Usando cargas de demolición, abrió las esclusas principales y envió a sus equipos de rescate. Lo que encontraron dentro le heló la sangre a Jake. La instalación no solo retenía esclavos para la venta. Era un centro de procesamiento donde se modificaba a los seres sintientes, se borraban sus recuerdos, se destruían sus personalidades para hacerlos más dóciles. Jake, la voz de Lisa estaba tensa de ira. Tienes que ver esto. Lo guió a través de la instalación hasta una sala de control llena de terminales de datos. Las pantallas mostraban registros de miles de seres sintientes que habían sido procesados en la instalación a lo largo de los años. Muchos eran niños arrebatados de sus familias y vendidos a compradores adinerados de toda la galaxia. ¿Cuántos?, preguntó Jake. Más de 3000 solo en el último año. Y Jake, mira esto. Señaló una entrada específica en la pantalla. Algunas de estas personas venían de la Nueva Esperanza. Tu nave colonial. Jake se quedó mirando los registros. Hombres, mujeres y niños de su propia comunidad habían sido traídos aquí. Sus mentes borradas, sus identidades destruidas, gente que había conocido, amigos con los que había crecido, reducidos a propiedad. Por primera vez desde que comenzó su caza, Jake sintió algo más que una fría ira. Sintió rabia. Señor, la voz de Tom llegó a través de su comunicador. Estamos recibiendo informes de todo el sector. La noticia de la batalla se está extendiendo. Algunas organizaciones criminales se están rindiendo a las autoridades del Consejo en lugar de enfrentarnos. Jake miró la instalación a su alrededor, la evidencia de crueldad y explotación sistemáticas. Su misión personal de venganza se estaba convirtiendo en algo más grande. Otras víctimas se unían a su causa. Voluntarios que habían sufrido bajo las organizaciones criminales que estaba desmantelando. Lisa, dijo en voz baja. ¿Cuántas naves tenemos ahora? 17. Todas tripuladas por gente que hemos rescatado. Exesclavos, refugiados, supervivientes de ataques piratas, todos quieren ayudar. Jake asintió. Cuando había comenzado su caza hacía 6 meses, había estado solo, impulsado por una pérdida personal.
Ahora lideraba una pequeña flota de personas que habían sufrido bajo la misma red criminal. Tom, abre un canal a todas las naves de nuestro grupo. Canal abierto, señor. Aquí Jake. Hemos encontrado pruebas de que las organizaciones criminales contra las que luchamos son más grandes de lo que pensábamos. No son solo piratas y contrabandistas. Son parte de una red sistemática que se beneficia del sufrimiento de gente inocente. Hizo una pausa, mirando los registros de las miles de vidas destruidas en esta única instalación. Nuestra misión está cambiando. Ya no solo estamos cazando a la gente que destruyó la Nueva Esperanza. Vamos a por toda la red. Cada traficante de esclavos, cada funcionario corrupto, cada criminal que se beneficia del dolor de otros. Lisa lo miró con preocupación. Jake, esa es una lucha mucho más grande que con la que empezamos. Lo sé, y cualquiera que quiera irse puede hacerlo. Sin preguntas, sin juicios. Pero yo voy a terminar esto. Las respuestas llegaron rápidamente. 17 naves, 17 tripulaciones de antiguas víctimas, todas voluntarias para continuar la lucha. Mientras los prisioneros rescatados eran evacuados de la instalación de asteroides, Jake recibió un mensaje prioritario de una fuente inesperada. El almirante Vex del Consejo apareció en su pantalla de comunicación. Jake, tenemos que hablar. Almirante, estoy un poco ocupado ahora mismo. Lo sé. He estado monitoreando tus actividades. El Consejo está dividido sobre cómo manejar tus operaciones. Algunos quieren detenerte. Otros quieren ayudarte. Jake enarcó una ceja. ¿Ayudarme? La evidencia que proporcionaste sobre la corrupción en nuestro gobierno ha causado un terremoto político. La mitad del Consejo está bajo investigación. Necesitamos coordinar nuestros esfuerzos. ¿Qué propones? Una reunión. Terreno neutral. Está sucediendo algo que es más grande que nuestras dos operaciones. Las organizaciones criminales se están uniendo bajo un único líder. Si no trabajamos juntos, podrían ganar de verdad. Jake miró los flujos de datos que mostraban las comunicaciones de la red criminal. El almirante tenía razón. Las bandas fragmentadas y los piratas se estaban organizando en algo más peligroso. ¿Dónde y cuándo? Preguntó Jake. El sistema Kepler en 3 días. Y Jake, deberías saber que no todos en el Consejo están de acuerdo con este enfoque. Algunos te llaman terrorista. ¿Y tú cómo me llamas? El almirante sonrió sombríamente. Lo mejor que le ha pasado a la aplicación de la ley galáctica en 50 años. Mientras la Reckoning y su creciente flota se preparaban para abandonar el campo de asteroides, Jake se dio cuenta de que su misión personal de venganza había evolucionado hacia algo mucho más grande. Ya no solo cazaba a los criminales que habían destruido a su familia. Estaba liderando una revolución. El espacio alrededor del sistema Kepler nunca había visto tantas naves reunidas en un solo lugar. El almirante Vex observaba desde el puente de su nave insignia mientras la pequeña flota de Jake llegaba a las coordenadas designadas. 17 naves de varios tamaños, todas con las cicatrices de la batalla, todas tripuladas por personas que tenían todas las razones para odiar el orden establecido. Almirante, informó su oficial táctico, la flota humana mantiene su posición a la distancia acordada. Vex asintió. El lugar de la reunión había sido elegido cuidadosamente, lo suficientemente lejos de los sistemas habitados para evitar víctimas civiles si las cosas salían mal, pero lo suficientemente cerca de las principales rutas comerciales para garantizar un refuerzo rápido si era necesario. Abran un canal a la nave de Jake. El rostro de Jake apareció en la pantalla principal. Parecía mayor de lo que Vex recordaba de su primer encuentro, curtido por meses de guerra constante. Pero sus ojos aún mantenían esa misma determinación tranquila que lo había hecho tan peligroso. Almirante, dijo Jake simplemente. Jake, gracias por venir. Sé que no fue una decisión fácil. Digamos que estoy interesado en lo que tienes que proponer. Pero primero quiero mostrarte algo. La pantalla cambió para mostrar datos de inteligencia que le helaron la sangre a Vex. Cartas estelares, interceptaciones de comunicaciones y registros financieros pintaban un cuadro de una organización criminal a una escala que nunca había imaginado. Esto es lo que hemos descubierto en el último mes, continuó Jake.
Las redes criminales ya no son organizaciones separadas. Todas reportan a una persona. El señor del crimen Reich las ha unido en algo llamado la Alianza de las Sombras. Vex estudió los datos. ¿De cuántas naves estamos hablando? Estimación conservadora. 300 naves de combate más naves de apoyo. Han estado construyendo esta alianza mientras nosotros perseguíamos bandas individuales. ¿Dónde tienen su base? La expresión de Jake se ensombreció. Ese es el problema. No tienen base en ningún sitio. Son móviles, se mueven a través de una región del espacio llamada el Codo. El puente se quedó en silencio. Todos los oficiales del Consejo conocían el Codo, una región peligrosa donde 3 sistemas estelares se acercaban, creando anomalías gravitacionales que hacían casi imposible el viaje espacial normal. Era el escondite perfecto para cualquiera que quisiera evitar la detección. El Codo es una trampa mortal, dijo Vex. Las distorsiones gravitacionales destrozan las naves. No si conoces las rutas seguras, y aparentemente Reich las conoce. Lo ha estado usando como su base de operaciones durante años. El capitán Ross, el segundo al mando de Vex, se inclinó hacia adelante. Almirante, si los criminales se están reuniendo allí en masa, debemos actuar rápidamente. Pero los campos gravitacionales del Codo hacen imposibles las tácticas de flota convencionales. Jake asintió. Por eso Reich lo eligió. Piensa que el entorno neutralizará cualquier ventaja táctica que podamos tener. Puede que tenga razón, admitió Vex. Las naves del Consejo no están diseñadas para operar en esas condiciones. La mía sí, dijo Jake en voz baja. La Reckoning fue construida con piezas recuperadas. Está diseñada para adaptarse a condiciones inusuales. Puedo navegar por el Codo. Estás hablando de enfrentarte a 300 naves con 17. Estoy hablando de usar el entorno en su contra, de la misma manera que ellos intentan usarlo en nuestra contra. Antes de que Vex pudiera responder, las sirenas de alarma comenzaron a sonar por toda su nave. Almirante, llamó su oficial de comunicaciones. Alerta prioritaria del cuartel general del Consejo. Estamos recibiendo informes de ataques simultáneos a objetivos civiles en 7 sistemas estelares. La pantalla principal mostraba noticias de toda la galaxia. Estaciones espaciales en llamas, convoys de carga destruidos, naves civiles a la deriva en el espacio. Los ataques estaban claramente coordinados, diseñados para causar el máximo terror y confusión. Está empezando, dijo Jake sombríamente. Reich no va a esperar a que vayamos a por él. Está llevando la guerra a las poblaciones civiles. Una nueva voz interrumpió los canales de comunicación. El rostro lleno de cicatrices del señor del crimen Reich apareció en todas las pantallas, transmitiendo en todas las frecuencias. Gentes de la galaxia, rugió la voz de Reich. Durante demasiado tiempo, han vivido bajo la protección de gobiernos corruptos a los que no les importa su seguridad. El Consejo Galáctico les quita su dinero e impuestos, pero no puede protegerlos de un solo humano en una nave recuperada. Vex apretó los puños mientras el criminal continuaba su discurso. Les ofrezco protección verdadera. Únanse a la Alianza de las Sombras. Paguen nuestras tarifas razonables y nunca más sufrirán el caos que un humano renegado ha traído a sus vidas. Niéguense y sufran las consecuencias. La transmisión terminó. Vex miró a Jake, cuya expresión se había vuelto mortalmente fría. Está usando mis acciones como justificación para un negocio de protección, dijo Jake. Cada ataque que hice a los criminales, lo está presentando como prueba de que el Consejo no puede mantener el orden. Es brillante, admitió el capitán Ross a regañadientes. Te ha convertido de un héroe en su mejor herramienta de reclutamiento. Vex tomó una decisión que cambiaría la historia galáctica. Jake, te doy autorización temporal para actuar como agente del Consejo. Mi flota apoyará tus operaciones. Almirante, protestó su oficial táctico, el cuartel general no ha aprobado ninguna operación conjunta con el humano. Entonces pediremos perdón más tarde, replicó Vex. Ahora mismo, hay vidas civiles en juego. Jake estudió las cartas estelares de la región del Codo. Si vamos a hacer esto, debemos movernos rápido. Cada hora que esperamos,
Reich se fortalece. ¿Cuál es tu plan? Usaremos el codo en su contra. Las anomalías gravitacionales que lo hacen peligroso también lo hacen impredecible. Si podemos hacer que su flota nos persiga hasta la peor parte del campo de distorsión, podríamos igualar las probabilidades. Durante las siguientes 12 horas, Hake y el almirante Vex trabajaron juntos para planear una operación que violaba todas las reglas de la guerra espacial convencional. Las naves del Consejo proporcionarían apoyo de largo alcance, mientras que la flota más pequeña y adaptable de Hake penetraría profundamente en el codo para atraer a las fuerzas de Reich. Recuerden, informó Hake a sus capitanes. No estamos tratando de ganar una pelea directa. Estamos tratando de usar el entorno para romper sus formaciones y enfrentarlos en grupos más pequeños. Lisa, ahora al mando de una de las naves rescatadas, planteó una preocupación. Hake, ¿y si los campos gravitacionales también afectan a nuestras naves? Lo harán. La diferencia es que nuestras naves ya están adaptadas a condiciones inusuales. Las naves del Consejo están construidas para el espacio normal. Las naves de Reich están diseñadas para operaciones piratas estándar. Nosotros somos los únicos que hemos estado operando en situaciones imposibles desde el principio. La flota combinada se acercó al codo 3 días después. La región parecía pacífica desde la distancia, pero los sensores de largo alcance detectaron las masivas distorsiones gravitacionales que la hacían tan peligrosa. Contacto, rumbo 2-7-5, informó el oficial táctico a bordo de la nave insignia de Vex. Múltiples naves emergiendo del campo de anomalías. La pantalla mostró la flota de Reich saliendo del codo como insectos furiosos de un nido perturbado. Cientos de naves de todos los tamaños y configuraciones, todas con la marca de la Alianza de las Sombras. Hake, la voz de Vex llegó a través de las comunicaciones. Nos superan en número 10-1. Lo sé. Por eso no vamos a luchar contra ellos aquí. La nave de Hake, la Reckoning, aceleró de repente hacia el codo a máxima velocidad. Su flota lo siguió, sumergiéndose en el caos gravitacional con una audacia temeraria. «Está loco», murmuró uno de los oficiales de Vex. «No», dijo Vex, mirando la pantalla táctica. «Es brillante». La flota de Reich siguió a Hake hacia el codo, confiada en su superioridad numérica. Pero al entrar en la región de anomalías gravitacionales, sus formaciones comenzaron a desmoronarse. Las naves se vieron arrastradas fuera de su curso por fuerzas invisibles. Sus sistemas de navegación, confundidos por los campos gravitacionales en constante cambio. Las naves de Hake, por el contrario, se movían a través del caos como si pertenecieran allí. La Reckoning las guió por rutas que parecían suicidas pero que de alguna manera funcionaban, usando las distorsiones gravitacionales como armas contra sus perseguidores. ¿Cómo lo está haciendo?, exigió Reich desde su nave de mando, viendo cómo su flota cuidadosamente organizada se dispersaba por el campo de anomalías. «Desconocido, señor», respondió su oficial táctico. «Nuestras naves están experimentando graves problemas de navegación. Los campos gravitacionales son mucho más fuertes de lo previsto. Entonces, adáptense. Tenemos superioridad numérica». Pero los números no significaban nada en el codo. Las naves que intentaron mantener la formación se vieron destrozadas por fuerzas gravitacionales en conflicto. Las naves que se separaron de la flota principal descubrieron que no podían encontrar el camino de regreso a través del laberinto de distorsiones. Hake usó cada truco que había aprendido en meses de batallas imposibles. Sus naves aparecían desde detrás de sombras gravitacionales, atacaban a naves enemigas aisladas y luego desaparecían de nuevo en el caos antes de que pudieran llegar refuerzos. «Almirante», la voz de Hake llegó a Vex a través de las comunicaciones de largo alcance. Ahora sería un buen momento para ese fuego de apoyo. La flota de Vex, posicionada en el borde del codo, comenzó a apuntar a las naves de la Alianza de las Sombras que habían sido expulsadas del campo de anomalías. La combinación de las tácticas de ataque y huida de Hake dentro del codo y la potencia de fuego convencional de Vex fuera creó un devastador movimiento de pinza. La batalla se prolongó durante 6 horas. Cuando terminó, la Alianza de las Sombras había perdido más de la mitad de sus naves. La nave de mando de Reich estaba dañada y en retirada,
sus naves de escolta dispersas por 3 sistemas estelares. Esto no ha terminado. Humano, la voz de Reich llegó a través de las comunicaciones una última vez. Te cazaré hasta los confines de la galaxia. Puedes intentarlo, replicó Jake. Pero la próxima vez, quizá no elijas una pelea en mi vecindario. Mientras las naves supervivientes de la Alianza de las Sombras huían, Jake y Vex se reunieron a bordo de la nave insignia del almirante para evaluar los daños. Ambas flotas habían sufrido bajas, pero la organización criminal había sido desarticulada como fuerza de combate efectiva. El Codo, dijo Vex, estudiando las cartas estelares. De eso se trataba todo esto. ¿No? No solo la batalla, sino toda tu campaña. Los has estado conduciendo hacia esta confrontación desde el principio. Jake asintió. En el momento en que me enteré de la alianza de Reich, supe que tendríamos que enfrentarnos a ellos eventualmente. El Codo era el único lugar donde podíamos ganar contra una superioridad numérica. ¿Cómo sabías que funcionaría? Jake miró los caóticos campos gravitacionales que acababan de decidir el destino de la galaxia. Porque los humanos tenemos un dicho: cuando no puedes cambiar las reglas, cambia el juego. El Codo no solo niveló el campo de juego, hizo que el propio campo fuera nuestro aliado. El almirante Vex se dio cuenta de que estaba viendo algo sin precedentes en la historia galáctica. Un humano con determinación y genio táctico no solo había sobrevivido a probabilidades imposibles, sino que las había utilizado para remodelar el equilibrio de poder en múltiples sistemas estelares. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Vex. Jake guardó silencio por un momento, observando las estrellas girar por el espacio más allá del caos gravitacional del Codo. Ahora terminamos lo que empezamos. Reich sigue ahí fuera, y todavía hay gente que necesita ayuda. El Consejo te apoyará. Algunos de ellos lo harán. Otros me verán como una amenaza para el orden establecido. Jake se giró para mirar a Vex. Pero ese es un problema para mañana. Hoy, hemos ganado. Mientras ambas flotas comenzaban el largo viaje de regreso al espacio civilizado, ni Jake ni el almirante Vex se dieron cuenta de que su victoria en el Codo del Destino sería recordada como el momento en que la humanidad se anunció como una potencia galáctica. La era de la influencia humana en la galaxia había comenzado. 6 meses después de la batalla del Codo, la galaxia se veía muy diferente. El almirante Vex estaba en la cubierta de observación del cuartel general del Consejo, observando cómo las naves humanas atracaban en lo que una vez fue un espaciopuerto exclusivamente alienígena. La vista todavía lo asombraba, incluso después de todo este tiempo. Almirante, su ayudante, la teniente Mora, se acercó con una tableta de datos, los últimos informes de los sectores del borde exterior. Vex tomó la tableta y revisó las estadísticas. Las tasas de criminalidad habían bajado un 60%. Los ataques piratas, en su nivel más bajo en 50 años. Las operaciones de tráfico de esclavos, desmanteladas más rápido de lo que podían establecerse nuevas. Todo gracias a las acciones de un humano y el movimiento que había iniciado. ¿Alguna noticia de Jake?, preguntó Vex. Su flota se encuentra actualmente en el sector Próxima, investigando informes de una nueva organización criminal que intenta llenar el vacío dejado por la Alianza de las Sombras. Vex asintió. En los meses transcurridos desde el Codo, Jake se había convertido en algo entre un agente de la ley y una leyenda. Su creciente flota de víctimas rescatadas y voluntarios ahora contaba con más de 100 naves, todas trabajando para mantener la paz por la que tanto había luchado. La puerta sonó y la presidenta Lin entró en la cubierta de observación. Parecía cansada, más vieja de lo que indicaban sus años. La agitación política que siguió a las revelaciones de corrupción había pasado factura a todo el gobierno del Consejo. Almirante, necesitamos discutir la situación humana. ¿Qué pasa con ella? La presidenta Lin señaló hacia los muelles de atraque de abajo, donde las naves humanas trabajaban junto a las naves del Consejo. En un año, los humanos han pasado de ser una especie desconocida a una de las fuerzas más influyentes en la política galáctica. Algunos miembros del Consejo se están poniendo nerviosos. Deberían estar agradecidos. Las operaciones de Jake han hecho el espacio más seguro para todos. Estoy de acuerdo, pero no todos lo ven de esa manera.
El consejero Dex está proponiendo restricciones a las actividades humanas. Afirma que se están volviendo demasiado poderosos, demasiado rápido. Vex se giró para mirar a la presidenta. ¿Y qué piensa usted? Pienso que estamos presenciando el surgimiento de una nueva potencia galáctica, y necesitamos decidir si serán nuestros aliados o nuestros rivales. Antes de que Vex pudiera responder, su comunicador se activó. El rostro de Jake apareció en la pequeña pantalla, tan tranquilo como siempre a pesar de estar a miles de años luz de distancia. Almirante, lamento interrumpir, pero tenemos una situación aquí que requiere la atención del Consejo. ¿Qué tipo de situación? Encontramos a Reich. La sala de conferencias del cuartel general del Consejo se llenó rápidamente. La presidenta Lin, el almirante Vex, el general Cax y varios otros altos funcionarios se reunieron alrededor de la pantalla holográfica mientras Jake transmitía su informe desde el sector Próxima. Rastreamos a Reich hasta una base oculta en el cinturón de asteroides alrededor de Próxima 7, explicó Jake. Pero cuando llegamos, encontramos algo inesperado. La pantalla mostraba imágenes de una enorme estación espacial construida en un asteroide hueco. Pero en lugar de emplazamientos de armas y escudos defensivos, la estación estaba rodeada de naves médicas y transportes de refugiados. ¿Naves médicas?, preguntó el general Cax. Reich ha estado llevando a cabo una operación de socorro para refugiados de guerra de los sistemas exteriores. Aparentemente, después de que destruimos su imperio criminal, decidió probar un enfoque diferente para seguir con vida. La presidenta Lin se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que el señor del crimen más buscado de la galaxia se ha convertido en un humanitario? Más o menos. Ha estado usando sus recursos restantes para ayudar a las personas desplazadas por el caos que siguió al colapso de la Alianza de las Sombras. No es exactamente lo que esperaba encontrar. El almirante Vex estudió las imágenes. ¿Cuál es tu evaluación, Jake? Complicada. Por un lado, sigue siendo responsable de miles de muertes y de la destrucción de mi nave colonial. Por otro lado, actualmente está salvando vidas y proporcionando ayuda a personas que la necesitan desesperadamente. La sala se quedó en silencio. La situación no tenía precedentes en la aplicación de la ley galáctica. ¿Cómo arrestas a alguien que está activamente involucrado en trabajo humanitario, incluso si es culpable de crímenes pasados? ¿Qué solicita, Jake?, preguntó la presidenta Lin. Permiso para ofrecerle un trato a Reich. Cooperación total con las investigaciones de crímenes de guerra a cambio de amnistía para sus operaciones actuales y las personas que trabajan con él. El general Cax se opuso de inmediato. Absolutamente no. No se puede negociar con criminales. General, la voz de Jake se mantuvo tranquila. He aprendido algo importante durante el último año. A veces, la mejor manera de dejar de ser enemigos es empezar a trabajar por los mismos objetivos. La presidenta Lin consideró la propuesta. ¿Cómo sería esa cooperación? Reich conoce la ubicación de docenas de bases criminales ocultas, las identidades de funcionarios corruptos que aún no hemos atrapado y las redes financieras que financiaron el comercio de esclavos. También tiene habilidades organizativas que podrían ser útiles para operaciones de socorro legítimas. ¿Y confías en él? Jake guardó silencio por un momento. Confío en que quiere sobrevivir y es lo suficientemente inteligente como para saber que ayudar a la gente es su mejor oportunidad de seguir con vida. Tal vez, ganar algo de redención. 3 días después, la nave de Jake, la Reckoning, atracó en la estación de asteroides de Reich. La reunión entre el humano que había destruido su imperio criminal y el señor del crimen que había ordenado la muerte de su familia fue observada por toda la galaxia. Jake caminó por los pasillos de la estación, acompañado por Lisa y un pequeño destacamento de seguridad. La estación bullía de actividad mientras los equipos médicos trataban a los refugiados y los ingenieros trabajaban para ampliar las instalaciones de vivienda. Una operación impresionante, observó Lisa. Siempre fue bueno para la organización, replicó Jake. Es extraño verlo usarla para algo positivo. Encontraron a Reich en el centro de mando de la estación, coordinando los envíos de suministros a una zona de desastre a 3 sistemas de distancia. El enorme señor del crimen parecía más viejo,
Su rostro lleno de cicatrices mostraba signos de estrés y fatiga. Jake, dijo Rach sin darse la vuelta. Me preguntaba cuándo me encontrarías por fin. Rach. El señor del crimen terminó su tarea actual y se giró para enfrentar a su antiguo enemigo. Supongo que estás aquí para arrestarme. Eso depende de ti. Rach hizo un gesto hacia el centro de mando, donde las pantallas mostraban operaciones de socorro en curso en múltiples sistemas estelares. Como puedes ver, encontré una nueva línea de trabajo. ¿Por qué? La pregunta pareció tomar a Rach por sorpresa. ¿Por qué qué? ¿Por qué cambiar? Podrías haber reconstruido tu imperio criminal, encontrado nuevos aliados, continuado el ciclo de violencia. ¿Por qué esto? Rach guardó silencio por un largo momento. Porque me enseñaste algo en el codo. Me mostraste que las viejas costumbres ya no funcionan. La galaxia está cambiando, y los que no cambian con ella se quedan atrás. Jake estudió al señor del crimen alienígena. El Consejo está dispuesto a discutir los términos. Cooperación total con las investigaciones en curso, transparencia total en tus operaciones y servicio comunitario trabajando en esfuerzos de socorro legítimos. Y a cambio, puedes seguir ayudando a la gente en lugar de pudrirte en una celda de prisión del Consejo. Rach se rió, un sonido áspero que resonó en el centro de mando. ¿Sabes? Cuando oí hablar por primera vez del humano que estaba cazando a mi gente, pensé que era solo otra víctima obsesionada con la venganza. Nunca imaginé que me ofrecerías la redención. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Incluso tú. El acuerdo entre Jake y Rach se conoció como los Acuerdos de Próxima, estableciendo un precedente para tratar con criminales reformados en toda la galaxia. La organización de Rach fue reestructurada como una agencia de socorro legítima que operaba bajo la supervisión del Consejo, pero manteniendo su independencia. El acuerdo resultó exitoso más allá de las expectativas de nadie. El conocimiento de Rach sobre las redes criminales condujo al arresto de docenas de funcionarios corruptos y al desmantelamiento de varias organizaciones criminales importantes. Sus habilidades organizativas resultaron invaluables en la coordinación de los esfuerzos de socorro para las poblaciones de refugiados en todo el borde exterior. Pero el cambio más significativo provino de una fuente inesperada. Otras naves humanas comenzaron a aparecer en el espacio civilizado, siguiendo las rutas que Jake había establecido. La Tierra, una vez descartada como irrelevante, se encontró en el centro de la atención galáctica. Almirante, informó la teniente Mora durante una sesión informativa de rutina. Estamos recibiendo comunicaciones diplomáticas formales del gobierno humano en la Tierra. Vex levantó la vista de sus informes. ¿Qué tipo de comunicaciones? Están solicitando relaciones diplomáticas formales con el Consejo Galáctico. Parece que las actividades de Jake los han convencido de que la humanidad pertenece al escenario galáctico. Vex sonrió. Programe una ceremonia formal de primer contacto. Esta vez, hagámoslo bien. La ceremonia tuvo lugar 3 meses después en las cámaras del Consejo. La embajadora de la Tierra, una mujer llamada embajadora Chen, se paró ante los representantes reunidos de docenas de especies alienígenas. Representantes del Consejo Galáctico, comenzó. Hace un año, uno de los nuestros partió en busca de justicia por un crimen terrible. Al hacerlo, demostró que la humanidad tiene algo valioso que aportar a la civilización galáctica. Señaló hacia donde Jake estaba sentado en la galería, todavía vistiendo el sencillo uniforme que había adoptado durante su campaña contra los criminales. Jake Taylor nos mostró que a veces la mayor fortaleza no proviene de la tecnología superior o la fuerza abrumadora, sino de la determinación de hacer lo correcto, sin importar las probabilidades. El Consejo votó unánimemente para aceptar a la Tierra como miembro de pleno derecho de la civilización galáctica. Más tarde esa noche, Jake estaba de nuevo en la cubierta de observación donde había comenzado su viaje, observando cómo naves de docenas de mundos trabajaban juntas en el espacio alrededor del cuartel general del Consejo. El almirante Vex se unió a él, llevando 2 copas de lo que Jake había aprendido que era un excelente vino centauriano. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Vex, ofreciéndole una copa a Jake. Jake consideró la pregunta. Por la gente que perdí, siempre. ¿Por el camino que me trajo hasta aquí? No.
¿Qué sigue para ti? Todavía hay trabajo por hacer. La galaxia es un lugar grande y todavía hay gente que necesita ayuda. El Consejo te ha ofrecido oficialmente un puesto como coordinador especial de aplicación de la ley. Tu propio mando, autoridad oficial, recursos ilimitados. Jake tomó un sorbo de vino. Es generoso, pero creo que me quedaré con lo que he estado haciendo. La autoridad oficial tiene una forma de complicar las cosas. Beck se rió entre dientes. Tenía la sensación de que dirías eso. Se quedaron en un silencio cómodo, observando la danza de las naves contra las estrellas. El imposible viaje de Jake de único superviviente a leyenda galáctica lo había cambiado todo. No solo para él, sino para toda su especie. Almirante, dijo Jake finalmente. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Ese primer día, cuando me encontraste entre los restos de la flota carmesí, ¿alguna vez imaginaste que llevaría a esto? Bex miró las naves humanas que trabajaban junto a las naves del Consejo, los refugiados que eran procesados a través de la red humanitaria de Jake, la paz que se había asentado en sectores que solo habían conocido la violencia durante décadas. Sinceramente, no. Pensé que estaba tratando con un humano enojado en una nave recuperada. Nunca imaginé que estaba presenciando el comienzo de una nueva era. Jake levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Por el futuro, respondió Bex. Mientras brindaban, ninguno de los dos se dio cuenta del pequeño dispositivo de comunicación en el cinturón de Jake que recibía silenciosamente un mensaje prioritario. En algún lugar de la oscuridad exterior, otro grupo de víctimas pedía ayuda. Otra injusticia esperaba ser corregida. El trabajo de Jake estaba lejos de terminar. Pero ahora, por primera vez desde que perdió a su familia, no se enfrentaba a la oscuridad solo. La humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La leyenda de la nave humana Reckoning se contaría durante generaciones, inspirando a otros a levantarse contra probabilidades imposibles. Pero el hombre mismo seguía siendo lo que siempre había sido, alguien que se negaba a aceptar que el mal pudiera triunfar simplemente porque era más fuerte. Al final, eso había marcado toda la diferencia.